SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Hoy se acaba el mes de junio, hoy es día 30, compartimos este último abierto del mes con Mariola Urrea. Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ignacio Escolar, bienvenido. Buenos días. Y Carlos Navarro Antolín. Hola, Carlos. Muy buenos días. Vamos a estar esta mañana, una mañana más en Venezuela. Saben que el balance oficial deja ya más de 1.700 personas fallecidas, más de 5.000 heridos. 18 de los fallecidos son españoles, según el balance que ha actualizado poco antes de las 8 de la mañana el Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Luego iremos en directo a Venezuela, iremos repasando también la actualidad del día que viene de nuevo. Esto también es una tónica habitual de estos últimos meses, seguramente años, a medio camino entre la crónica judicial y la crónica política. Aunque de la crónica política, hombre, pues seguramente lo más novedoso está en algo que en realidad habíamos escuchado ya otras veces. Hoy, este martes, termina el proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes. Saben que el gobierno hizo la previsión de que estimaba que más o menos medio millón de personas que ya trabajan aquí en España, que ya están aquí, tendrían acceso a la naturalización, a la regularización de sus condiciones, que fueran reconocidos sus derechos, también sus obligaciones. Hoy está previsto que comparezca Pedro Sánchez para decir cuál es la cifra final de personas que se han acogido al proceso, que, como ya les contamos ayer, supera el 1.000.000 de personas. Esta es la séptima regularización que se inicia en nuestra democracia. La séptima, porque antes la iniciaron tanto gobiernos del PP como gobiernos del Partido Socialista. Sin embargo, ya cuando se inició hace unos meses, Alberto Núñez Feijóo dijo que esto era un proceso que tenía, entre otros fines, el de alterar el censo electoral. Esto es de hace unos meses en Antena 3, Alberto Núñez Feijóo. Yo no estoy diciendo que esta regularización es para alterar el censo, que también, sino lo que estoy diciendo es que esta regularización es para regularizar al señor Sánchez en su debilidad parlamentaria y para que siga teniendo oxígeno, porque es un político asistido. Yo no estoy diciendo que esto sea para cambiar el censo, que también. Esto dijo Feijóo cuando se aprobó la regularización de personas migrantes, cuando el PP llegó a insinuar que estos inmigrantes regularizados, estas personas migrantes regularizadas, tendrían derecho inmediato al voto. Luego ellos mismos reconocieron que esto no era así. La nueva declaración, la que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, que fue a decir a Es Radio, es la que apela a lo que se llama Ley de Nietos. Es una manera de denominar uno de los apartados de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en 2022 y amplía el supuesto para adquirir la nacionalidad por parte de descendientes de personas que sean represaliadas por el franquismo, que fueran represaliadas o bien en la guerra o bien durante la dictadura. Esto es lo que dijo ayer Feijóo. Por tanto, ¿qué es lo que hay detrás? Ingeniería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas. Fabricando votantes con ingeniería electoral. Era un discurso que hasta ahora venía explicando o teniendo Vox y que a partir de ahora, como escuchan en la voz de su propio presidente, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también adquiere la primera fuerza parlamentaria en nuestro país. Adriana Jordán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Vamos a explicar, si te parece, primero, para no perderse aquí en este mapa, ¿qué es esto que se llama la Ley de Nietos? ¿De qué está hablando ahora mismo Feijóo? Bueno, pues hablamos de la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor esta ley en 2022 y nació con esa voluntad de reconocer los derechos a los descendientes de las personas que huyeron de España por la guerra y la dictadura. Desde octubre del año pasado ya no se aceptan más solicitudes, se cerró el plazo y han sido, por tanto, 3 años en los que los nietos de exiliados de la guerra civil o del franquismo o incluso hijos de mujeres que se casaron con un extranjero antes de la Constitución del 78 y perdieron la nacionalidad en ese matrimonio, pero que ahora con esta Ley de Memoria Democrática los descendientes han podido pedir que se les reconozca ser españoles. Una parte contra la que el PP, por cierto, no puso ninguna pega durante la tramitación parlamentaria. Estos familiares en este tiempo han tenido que presentar partidas de nacimiento o documentos que demuestren esa historia ante el personal de los consulados. Y las cifras, según el Ministerio de Migraciones, a fecha de marzo de 2026, 2,5 millones de peticiones de cita y la mitad, 1.200.000 personas, con el trámite en marcha.
De ahí, 544.000 nietos, digamos, ya tienen el derecho reconocido de ser españoles y 306.000 ya tienen el pasaporte en la mano. O sea que en 3 años de proceso, ahora, 500.000 de personas conseguirían esa nacionalidad española. La acusación concreta que hace el PP, ¿cuál es? Pues es que en medio del final de esta regularización de migrantes, un proceso que ayuda en lo laboral a aquellas personas que trabajan en España, Núñez Feijóo agita esta teoría de la ley de nietos, una sospecha que lleva sembrando Vox meses, con la que defienden que el gobierno está inflando el censo electoral. No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio, se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. No ha habido un precedente. Por tanto, aquí hay una parte de ingeniería electoral, sin duda. 2,5 millones. Recuerden que era el número de citas que se habían pedido para iniciar el proceso. En Génova sí rebajaban las palabras de Feijóo de lo de fabricar votantes, en esas palabras en las que apuntaba a que se estaba inflando el censo electoral. Borja Semper lo rebajaba y prefería hablar de que van a estar vigilantes en el proceso para que tengan garantías. El portavoz del PP tampoco contestaba porque se insinúa que los votos van a ir para la izquierda. Nosotros no interpretamos o no prejuzgamos el sentido del voto. Lo que estamos diciendo es que hay potencialmente 2,5 millones de nuevos electores, según esta ley, y que esto tiene un impacto electoral. Tiene un impacto en el censo y tiene un impacto electoral. Es un tema, objetivamente es así, ¿no? 2 millones. Se unen así a Vox en una ofensiva que lleva encabezando la ultraderecha meses, también contra la regularización de migrantes, que no tiene nada que ver con el derecho a votar, sino que solo adquieren deberes como trabajadores. Vox sí defiende desde hace meses que el gobierno está cambiando el cuerpo electoral de España y contribuye así también a cuestionar los resortes del Estado. Va más allá, así como Borja siempre parecía diluir o no secundaba la contundencia de Feijóo, quien va mucho más allá es Isabel Díaz Ayuso. Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del gobierno de cambiar el censo electoral. Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso. Con este aviso, nada menos que para los cónsules, que son los funcionarios que se ocupan de, cumpliendo la ley y siguiendo el parámetro legal, pues decidir si va adelante o no el proceso para conceder la nacionalidad, insisto, según lo que marque la ley. A todo esto, Adriana, ¿el gobierno qué dice? Pues el Ejecutivo afirma que la derecha está convirtiendo un derecho adquirido en una cuestión electoralista. Creen que es frívolo e irresponsable. La ministra Elma Saiz ve nerviosa a la oposición por también los futuros comicios, por eso les ve arrojándose a teorías de la conspiración. Y que me parece que demuestran pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral. En el Gobierno recuerdan que esto no es un privilegio, sino una medida extraordinaria de reparación histórica y piden también respeto para el personal funcionario de los consulados que llevan trabajando en ello 3 años. Adriana Jordán, gracias. Gracias, buen día. Y todo esto porque es importante remarcar el momento en el que se producen las declaraciones y qué estrategia decide cada partido en cada punto del calendario. Justo hoy, Ignacio, que es cuando termina el proceso de regularización de personas migrantes en nuestro país. A mí me parece que primero que no es la primera vez en la que el Partido Popular siembra dudas bastante infundadas sobre nuestro sistema electoral. Yo quiero recordar cómo acabó la anterior, ese robo de votos en una oficina de correos que denunció la candidata y ahora presidenta María Guardiola, en la que estaba poniendo en duda que nos estaban robando la democracia, y todo entonces ya apuntaba a un robo económico, porque la gente que entraba en esas oficinas de correo lo que buscaba era dinero y otro tipo de enseres, teléfonos móviles, esas cosas que se reparten por mensajería. Y meses después, hace relativamente poco, fueron detenidos la banda que estaba robando la democracia. No se dedicaban a robar la democracia, se dedicaban a robar en oficinas de correos, en periodo electoral y en periodo no electoral. Y me parece muy irresponsable poner en duda la seriedad del sistema electoral español, porque eso es poner en duda la democracia española, es deteriorar y sembrar dudas sobre la democracia española, que es algo no muy diferente a los discursos que Donald Trump utilizó cuando perdió las elecciones tras su primera presidencia y ordenó el asalto al Capitolio. Son cosas que, en fin, parece ciencia ficción que podamos llegar a lo que ha pasado en Brasil o lo que ha pasado en Estados Unidos, pero yo no me quiero imaginar qué ocurre
en el año 2027 si después de todas las encuestas que dan victorioso a Alberto Núñez Feijóo los españoles deciden otra cosa? ¿Lo van a respetar? ¿Lo van a asumir o van a hacer lo de Trump y lo de Bolsonaro después de haber puesto en dudas el sistema electoral? Y luego, cuando entramos ya en el detalle concreto de la regularización, es más disparatado todavía. El Partido Popular fue quien aprobó, en mi opinión, de manera correcta, el derecho a la nacionalidad de los sefardíes, de los judíos expulsados de España en el 1492, hace 5 siglos. A mí me pareció bien, me parece razonable que alguien que ha sido expulsado de una manera tan terrible por parte de lo que era un protogobierno español, la monarquía española de la época de España, pues puedan tener derecho a la nacionalidad. ¿Con qué argumento vas a negar la nacionalidad a los que expulsó Franco? O sea, se puede dar la nacionalidad a los que expulsó Isabel la Católica, pero no se puede dar la nacionalidad a los herederos y descendientes de los que expulsó Franco. Sí, es mucha más gente, claro, porque es que el exilio español de esos años fue infinitamente mayor. Pero tienen todo el derecho los descendientes de estos emigrantes y sobre todo de estos exiliados a recuperar unos papeles que no significa necesariamente que vayan a venir a vivir a España, ni siquiera que vayan a votar en España, porque cuando te vas a los efectos del voto en el exterior, no suele votar ni el 10%. La única ocasión en los últimos años en los que el voto exterior ha servido para cambiar un diputado en las elecciones generales fue uno a favor del Partido Popular en Madrid. Es el único precedente. Presuponer que toda esta gente va a votar a la izquierda y que va a tener una influencia real en las elecciones y que va a suponer un cambio en la... Pues no sé, pues si pasa sería lo que ha pasado durante décadas en Galicia, donde ahí sí el voto exterior emigrante, que llegaba a ser hasta el 20%, fue muy favorable, pero no a la izquierda, a la derecha, que era quien ponía todo tipo de facilidades y campañas para que gente que vivía en América Latina fundamentalmente fuera determinante por encima de los ciudadanos que residían en Orense, en Pontevedra, en Vigo o en A Coruña. Mariola. Me parece que estamos ante unas acusaciones muy graves que no debemos pasar por alto porque creo que erosionan la convivencia, siembran dudas en lo que es el funcionamiento de un Estado como Estado de Derecho y tienen la marca de la política trumpista que es tan reconocible. Mi pregunta es por qué al Partido Popular se le atraganta siempre la aplicación de todos los elementos que configuran la ley democrática. Porque esto, de lo que estamos hablando hoy, es simplemente eso, una medida de reparación que está contemplada en la Ley de Memoria Democrática y que beneficia a los nietos de aquellas personas que fueron represaliados. ¿Por qué se le atraganta al Partido Popular parte de nuestra historia menos honorable y más vergonzante? Cuando tienen la oportunidad, tenemos todos la oportunidad de salvar las cuentas con esas personas que sufrieron, insisto, la represión. Y estamos hablando de reconocer, por supuesto, la nacionalidad y todo lo que eso implica, que son los derechos. Derechos también electorales. Le pasa al Partido Popular con la memoria histórica, con la memoria democrática, y que ponga que esta duda, que esta dificultad para aceptar estos avances legislativos estén en boca de quien aspira a presidir el gobierno, a poder ser mañana en lugar de pasado mañana, creo que nos invita a reflexionar sobre el escenario que se avecina. ¿Alguien está dispuesto a gobernar deshaciendo la agenda política de avances? Y esto tiene que ver también, y acabo ya, José Luis, con las dudas que se siembran en relación con el proceso de regularización. ¿Por qué al Partido Popular, nuevamente otra pregunta, se le atraganta tanto reconocer derechos a las personas? Que de eso va los procesos de regularización. Y una última más. ¿Por qué el líder del Partido Popular no sanciona en términos de reproche a quien desde una comunidad autónoma, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se atreve a poner en duda el trabajo de unos altos funcionarios del Estado como son los miembros del cuerpo consular, del cuerpo diplomático? ¿Por qué quien aspira a ser presidente del Gobierno de España no se plantea que hay algunos límites que conviene no sobrepasar? Carlos.
Bueno, conviene tener claro que una cosa es el decreto de regularización y otra la ley de Nieto, la denominada ley de Nieto. Aquí se han fusionado, no sé si en el debate de ayer se hizo aposta, pero no se deben confundir porque además los derechos que genera son distintos. Ayer vivimos un episodio más de tensión que demuestra que ya verdaderamente a un mes de agosto y sin fecha electoral estamos ya en un ritmo de campaña electoral descarado. Yo no creo que el PP deba cuestionar nunca el sistema electoral, no debe hacerlo. Lo que sí debe es vigilar, inspeccionar, y la estrategia de ayer yo la enmarco en que el PP tiene muy claro, como algunos también tenemos claro, que todo lo que venga del gobierno de Pedro Sánchez está bajo sospecha. Hay que inspeccionarlo porque hay un problema de falta de credibilidad, y más si se trata de un proceso electoral. E insisto, no creo que deba poner en cuestión el sistema electoral. Sí va a pedir y debe pedir pues, que la máxima inspección, y por ejemplo llegará que se pidan medidas especiales de vigilancia a la Junta Electoral con las famosas sacas de correo, llegará que pida que se revisen los procesos de adjudicación de las provincias a las que irán los votos de quienes vayan a votar de acuerdo con el beneficio obtenido en la denominada ley de Nieto, y me quedo con la versión que dio ayer Borja Semper, el portavoz, más sosegada, más moderada, que incluso aludió, oye, ¿por qué no van a votar los nuevos votantes a opciones de centro derecha o derecha, si además pueden venir de naciones donde han sufrido la acción de gobiernos del populismo de izquierda? ¿Por qué no? O sea, tampoco hay que ponerse a las bravas, pero la oposición debe escrutar, debe vigilar, debe inspeccionar. ¿Que acentúa más de la cuenta su estrategia? Bueno, allá ellos asumiendo el riesgo, pero la democracia también se perfecciona cuando la oposición ejerce y advierte. Y claro que sí, advierte de que se pueden cometer ilegalidades o abusos. Y por último, ¿por qué no aceptar el debate que la denominada ley de Nieto podría igualmente reconocer los derechos de descendientes de quienes se tuvieron que ir de su país? ¿Por qué no reconocerlos? Pero a lo mejor no hay por qué darles el derecho al voto para que voten donde ni siquiera van a vivir y ni viven. ¿Qué ocurre? Claro, que ese debate habría que haberlo tenido a lo mejor en 2022, cuando surgió la ley, y ahí la oposición entonces no lo hizo. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de esta mañana, Mariola Urrea, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. Voy a seguir con el debate justo en el punto en el que lo dejaba ahora Antolín sobre esta llamada Ley de Nietos del año 2022. Pero antes, algunas cosas por poner también las declaraciones en su contexto. Todo viene a partir de esas declaraciones que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, hablando de ingeniería electoral precisamente por esta ley, insisto, de hace 4 años, que reconoce el derecho a la adquisición de nacionalidad española a aquellos descendientes de represaliados del franquismo que residan en el extranjero. El reconocimiento de derechos y también reconocimiento de alguna manera histórico, como ahora decíamos en la tertulia, a personas que tuvieron que salir de España es algo que ha estado en el argumentario no solo del Partido Popular, sino específicamente de Núñez Feijóo en los años en los que presidió, por ejemplo, la Xunta de Galicia. Vamos a Santiago. Ricardo Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días, Sastre. Por hacer, Richie, contigo un poco de memoria. Sí, pues mira, Feijóo se contradice a sí mismo porque hubo un tiempo en el que el propio presidente del PP defendía lo contrario. Por ejemplo, en un viaje a Uruguay en 2006, cuando estaba al frente del PP gallego y en la oposición al bipartito en la Xunta, el entonces líder del Partido Popular de Galicia reclamó en su visita al Hogar Español de Ancianos de Montevideo, en Uruguay, el reconocimiento de la nacionalidad española para los hijos y nietos de los emigrantes gallegos porque, según aseguró entonces, no puede ser que un español, un hijo o nieto de emigrantes, tenga menos derechos que un inmigrante. Eso dijo entonces. Después, ya como presidente de la Xunta, realizó un sinfín de viajes a Argentina, a Uruguay, donde en reuniones con la colectividad gallega defendió el voto de los descendientes de gallegos, en intervenciones en las que también destacaba las medidas de su gobierno para atraer a nietos de gallegos a estudiar, por ejemplo, a Galicia. Y también estamos intentando que sus hijos, sus nietos vengan a Galicia, conozcan el lugar de sus abuelos, de sus padres, y tenemos programas pues para ayudar con becas a hacer el posgrado universitario y también becas para... Programas de becas para mantener el vínculo con Galicia. Y ya que hablamos de nacionalidad, en muchos de sus viajes Feijóo dijo sentirse argentino, uruguayo, en función de su destino. Pero además los gallegos tenemos una identidad adicional, triple. La triple nacionalidad de sentirnos gallegos, que es nuestra forma de ser españoles, y sentirnos argentinos, porque Argentina es una nación que ningún gallego puede olvidar. Feijóo y su relación con los emigrantes gallegos y con sus descendientes, con sus hijos y sus nietos, relación, Sastre, que se ha intensificado en la cercanía de las convocatorias electorales porque siempre han sido un buen caladero de votos para el Partido Popular gallego. Richie, gracias. Buen día. Desde luego es un contraste.
Es una contradicción evidente. Hay que recordar que en aquellos años había elecciones donde el 30% del voto de Ourense era en el exterior. Era de gente que no había pisado nunca o casi nunca o ocasionalmente Ourense y que vivía pues en Buenos Aires, en Colombia, en México. Y bien, es un debate interesante sobre si, esto que planteaba mi compañero Carlos, sobre si alguien que vive fuera de España puede votar y en qué elecciones. Yo tengo claro que tendrían que votar en las generales sin ninguna duda, pero no tengo tan claro el voto en las autonómicas, porque es un tipo de gobierno que afecta sobre todo a la gestión de derechos, de gestiones de servicios públicos, que afecta a los que están allí, no al que pueda haber estos argumentos para decir no puedes dar una nacionalidad de segunda, no puedes dar una nacionalidad descafeinada, y el derecho a voto de todos los españoles es universal. No pueden votar en las municipales por una razón evidente, porque no están censados en el... ¿Por qué alguien que no está censado en Galicia puede votar en las elecciones gallegas? Pues ya estamos en un gris, en las gallegas o en las autonómicas de Aragón o en cualquier otra. Pero desde luego en las generales no hay cómo hacerlo. O sea, si tú das el derecho a la nacionalidad, no lo das descafeinado, no lo das suspendido, porque la única manera de hacerlo era considerar que no solamente estas personas, sino cualquier español que reside en el extranjero por motivos de trabajo, pues toda la generación joven que se ha tenido que ir a vivir a Alemania o a Reino Unido a trabajar de médico porque no encuentra trabajo aquí o porque le pagan mejor allí, esa gente no tiene derecho a votar en las generales, tampoco. Se podría discutir, ¿no? Pues a partir de ahora vamos a decir que el voto es un derecho que solamente se puede ejercer si estás sometido a la administración en la que estás eligiendo. Vale, para todo. También para el PP gallego y el gran uso que han tenido el voto en el exterior. Me parece que la manera en la que plantea el Partido Popular este debate es completamente oportunista e incoherente con lo que han estado haciendo, sobre todo Feijóo como líder del PP gallego en el pasado. Eso entra, Mariola, en el terreno jurídico, esa discriminación, si es posible, entre derechos. Bueno, hay un elemento efectivamente que vale la pena recordar. A mí me preocupa un poco, Carlos, esa afirmación que has hecho, que todo lo que procede del gobierno de Pedro Sánchez está bajo sospecha. Creo que esa es una afirmación gruesa que también roza, honestamente, lo digo y con todo el respeto a tu opinión, roza también lo que es el marco de la discusión democrática, porque estamos planteando como si el gobierno de Pedro Sánchez no fuera un gobierno democrático, sin controles, sin mecanismos, como si no hubiera un sistema de administración suficientemente profesionalizado, pero ¿qué estado de opinión estamos generando y con qué finalidad? Por cierto, también planteabas, Carlos, la idea de que hay que estar vigilantes acerca de esas personas que van a obtener la nacionalidad fruto de la aplicación de la ley de nietos y que por lo tanto van a poder votar en las elecciones generales, a qué circunscripción se les asignan. Hasta donde sé, y esto es un tema de derecho electoral que requeriría un conocimiento técnico que supera seguramente los míos, hay que entender que la mayor parte de estas personas están residiendo en el extranjero y por tanto forman parte del censo electoral de residentes ausentes. Además, ha existido una modificación de la ley con el fin de evitar el voto rogado que tantas veces imposibilitaba el ejercicio de ese derecho y que tantas demandas ha habido para los residentes ausentes para que se facilitara, en definitiva. Pero ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad que incide en generar un estado de opinión de sospecha del gobierno? Y a mi juicio, y me respondo, la finalidad es insistir y enfatizar la idea de gobierno ilegítimo. Y cuando se enfatiza la idea de gobierno ilegítimo, se autoriza cualquier medida para poder terminar cuanto antes con esto. Y esta cuestión incide directamente en el perímetro de los debates democráticos. Y o tenemos un poquito de cuidado con esta cuestión, o ya no es un debate acerca de si Pedro Sánchez está en el gobierno más o menos días. Estamos erosionando, estamos destruyendo la convivencia democrática en nuestro país.
esta mañana de martes. Hoy es 30 de junio y compartimos análisis en la radio con Mariola Urrea, con Ignacio Escolar y con Carlos Navarro Antolín, al que emplazaba directamente Mariola, porque antes de las 9 y a partir de las declaraciones que hizo ayer Núñez Feijóo poniendo en duda, extendiendo sospechas sobre el censo de las elecciones y hablando de ingeniería, acusando al gobierno de hacer ingeniería electoral para fabricar votantes, es lo que dijo Feijóo a partir de la llamada ley de nietos. Decía Carlos Navarro Antolín en su reflexión que él entiende que se sospeche de todo lo que viene del gobierno. Y esto, decía Mariola, hombre, pues viene a poner bajo sospecha no ya las iniciativas del gobierno, sino un poco el sistema en sí. Y decía Carlos que tenía respuesta para esto, así que Carlos, es tu momento. No, simplemente una precisión, que yo enmarco esa acción del PP de Génova, del líder Feijóo, en que son conscientes de que hay una parte del electorado importante que duda de todo lo que hace este gobierno por el estilo de gobierno que ha desarrollado en los últimos más de 7 años, que lo tiene bajo sospecha, y yo sí comparto que con este gobierno no se puede tener ni un ápice de ingenuidad, no hay lugar ya a la ingenuidad. Y por otra parte, la oposición hace bien en inspeccionar, en vigilar, en tener las orejas altas, en escrutar. Eso no quiere decir que se dude del sistema, al revés. Yo tengo la convicción de que el sistema se perfecciona cuando la oposición, incluso con un tono más acelerado de la cuenta, pues vigila y escruta, ¿no? Y por ejemplo, si va a pedir que se revisen especialmente los procesos de adjudicación de las provincias donde va a ir el voto de los nuevos electores, pues me parecerá estupendamente, porque si te lees la normativa de cómo se decide la adjudicación de la provincia, ahí hay un amplio margen para que cada cual decida con libertad y a la oficina asigne. ¿Por qué no se va a escrutar? ¿Por qué no se va a vigilar? Claro que sí, eso es la garantía también del proceso, como lo es también dudar del estilo de la oposición. Lógicamente, es que en la democracia cabe todo, a ver si nos acostumbramos. Pero hay que dudar, vigilar, escrutar y tener las orejas altas. Y en mi opinión, máxime, con este gobierno que a mí no me genera confianza por lo que hemos visto en los últimos más de 7 años. Pero que dudar del gobierno no es cuestionar el sistema. Y por supuesto, para mí el gobierno es legítimo y democrático, Vaya por delante. Pues me alegra saberlo. No, es que yo me lo creo, yo es que esto me lo creo, Mariola. Me alegro mucho, Carlos, me lo porque creo, pues fíjate, yo creo que en los sistemas democráticos la palabra es confianza, no es duda y sospecha. Eso es propio también de los regímenes dictatoriales. No, es confianza. ¿Cómo que no? Lo que hace la oposición en relación con un gobierno democrático es un escrutinio en el sentido de político. Es plantear un debate dentro del perímetro de lo que es la democracia y las reglas y la lógica de la cultura democrática, asentada en la confianza en las instituciones, en la confianza en los cónsules, como agentes electorales. No es un problema de creer, todos debemos trabajar en eso. Sí. Si rompemos la confianza en el sistema, no estamos haciendo una oposición a Pedro Sánchez, estamos haciendo una enmienda a la democracia. Y por eso me parece absolutamente reprochables y responsables, utilizada creo que Ignacio en su primera afirmación, las palabras de Núñez Feijóo, porque además Núñez Feijóo no es una persona cualquiera, no es un agente político cualquiera, es alguien que está en disposición de poder presidir este país. Por eso creo que la palabra no es duda ni sospecha. Eso para los regímenes dictatoriales. La palabra es confianza en las instituciones y luego ya debatimos por qué al Partido Popular le inquieta y no le gusta la ley de nietos. Que lo diga, que diga que no le gusta o que cree que no hay motivo para reparar nada, porque no hay nada que reparar. Igual es el debate político y lo enmascaran en otra cosa. 4 años en la duda después, y la sospecha. 4 años después de aprobada la ley. Y luego es verdad que cuando, por ejemplo, Díaz Ayuso dice a los cónsules, cuidado, estáis advertidos, hombre, eso no es una crítica política, eso es una crítica a un cuerpo de funcionarios, de altos funcionarios del Estado que están aplicando la ley. Ignacio, una pincelada breve. Carlos, y voy con Ignacio. Si dudar del gobierno es dudar de la democracia, a mí eso me recuerda a la democracia soy yo. Y eso no me gusta. No, claro que hay que dudar del gobierno. Continuamente hay que estar vigilando y escrutando al gobierno. Y así, en mi opinión, es como se perfecciona la democracia. Pues porque si no, por otro lado, hemos acabado con la labor de la prensa, que es la de escrutar, vigilar, inspeccionar y dudar. Claro que sí, claro que hay que dudar. Porque el gobierno haga las cosas no están bien hechas, no hay una infalibilidad de origen, por supuesto que no. Claro que hay que dudar y el sistema se perfecciona. Pero si dudar del gobierno es dudar del sistema democrático, mal vamos, muy mal.
Yo creo que en un sistema democrático cabe hasta la gente que no cree en la democracia. Pero evidentemente, claro, si un líder de la oposición, presidente del principal partido en la oposición y en el Parlamento, que plantea que es que el gobierno quiere robar las elecciones, pues hay que preguntarse qué está diciendo, ¿no? O sea, porque es una acusación muy grave que requiere unas pruebas un poquito más sólidas que lo que hasta ahora tiene. Ya lo hizo en una ocasión, y hay que recordarlo, lo ha hecho antes Sastre al recuperar esas palabras, cuando con la regularización de inmigrantes mezcló eso con el censo, que eso era una sospecha completamente indocumentada, era una sospecha ignorante, era alguien que estaba diciendo algo que sabía que era manifiestamente falso, y eso es grave, o no lo sabía, y eso es, pues eso, ignorancia también dolosa en este caso. Y luego, sobre esto que planteas, Carlos, de cómo se asignan estas personas, los nietos, ¿no? Cómo se asignan estas personas que son descendientes de víctimas de la represión franquista y de la guerra civil, pues es que es muy sencillo, se asigna en función de la última partida de nacimiento, el último domicilio conocido de sus antepasados, y esto claro que hay evidencia. Si tú tienes que demostrar que eres el descendiente de Menganito que salió de Madrid, pues vas a Madrid. Arraigo, y si es de Alicante, pues vas de Alicante. No es el arraigo, es dónde fue la última vez en la que se perdió la nacionalidad. A ti que te gusta prepararte los temas, léetelo entero y verás ¿dónde cómo se perdió la nacionalidad? Un ámbito de discreción donde puede pedir otra provincia justificándolo, que no quiere decir que esté mal, pero si simplemente lo que está dando a entender el gobierno, la oposición, es que el gobierno se va a dedicar a repartir carretadas de votos de inmigrantes cubanos de La Habana controlados por la dictadura castrista para ir colocándolos en los sitios que le interesa, y esto es un poco disparatado. También a entender el partido en el gobierno es que puede que les voten a ellos, lógicamente. Yo creo que por esto eso lo ha hecho antes, el segundo portavoz y no el presidente del partido, que ha sido bastante más sensato. El partido en el gobierno, bastante más sensato que su presidente, que digo yo que es una voz autorizada, que cuando Feijóo habla es una voz autorizada en el PP. Habrá que mirar lo que ha dicho Feijóo. Dejadme añadir una cosa más de la regularización, el proceso de regularización de personas migrantes. Dentro de más o menos un cuarto de hora está previsto que comparezca el presidente del gobierno para dar cuenta de cómo ha ido, cuál es el balance que hace el Ejecutivo de ese proceso y explicar cuál es la cifra final de personas que se han acogido a él. La previsión era 500.000, ya saben que ayer les contamos que superaba el 1.000.000 de personas. Sobre dudas legales que pueda haber en el proceso. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Parece que el Supremo va a elevar a la justicia europea algunas de las dudas que tiene respecto a este proceso. Sí, por lo menos ha dado el primer paso para hacerlo, para paralizar la entrada en vigor de este decreto de regularización de migrantes que suma más de 1 millón de solicitudes. Ya en una providencia que responde a los recursos de los gobiernos de Aragón y Valencia, ha pedido opinión a las partes. El Alto Tribunal tiene dudas de si esta norma choca o no con el derecho de la Unión Europea porque plantea una regularización general y no analiza caso a caso. Esta decisión no suspende el decreto. Esta suspensión puede ocurrir, sí, pero tiene que ser más adelante por un auto razonado, y en ese caso entraríamos en un escenario imprevisible porque ya se están tramitando muchas de estas peticiones, algunas ya han sido admitidas y ya están produciendo efectos. Una curiosidad, Sastre, hace un mes el gobierno de Ayuso y Vox pidieron la suspensión de la entrada en vigor del decreto y el Supremo lo rechazó. Hubo un voto particular que firmaron los magistrados Fernando Román y Venceslao Olea, que están integrados en esta sala. Ellos argumentaban exactamente esto mismo, pero sus colegas no les compraron esa tesis. 30 días después, el presidente de este tribunal y expresidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que había rechazado esta pretensión, se ha sumado a Olea y a Román y acepta preguntar a las partes si se vulnera o no el derecho de la Unión con este proceso de regularización. Por tanto, esto puede abrir la puerta a que el Supremo decida suspenderlo, pero sería, insisto, más adelante. Sí, ahora hay 5 días de las partes para que presenten alegaciones. El decreto se mantiene en vigor y una vez con esas alegaciones el tribunal resolverá y decidirá primero si eleva cuestión prejudicial o si no eleva cuestión prejudicial. Y en ese contexto de elevar cuestión prejudicial, Sastre tiene que decidir si paraliza la entrada en vigor del decreto o si no lo paraliza. No es obligatorio paralizarlo. Ahora, ¿qué nos dicen algunas fuentes? Esta decisión previsiblemente se tomará en julio. Hay 1,2 millones de solicitudes presentadas, algunas ya están admitidas y algunas ya están produciendo efectos, con lo cual entraríamos en un escenario bastante imprevisible. Veremos también el contexto, el Supremo verá qué decide, el contexto también de las relaciones entre el Supremo, la justicia y el gobierno es el que es, en fin, que ya veremos qué es lo que puede ocurrir en las próximas semanas. Pedro, gracias. Un abrazo. ¿Ibas a decir algo, Ignacio? No, es un tema extraordinariamente preocupante, en mi opinión, porque estamos hablando de una regularización que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta,
Largo proceso en democracia. Y que ahora de repente... Iniciado por gobiernos del PSOE y del PP también. Sí, por supuesto. Esto lo ha hecho Aznar, lo ha hecho Zapatero, lo han hecho muchos otros gobiernos en la historia democrática. Y quiero recordar solo 2 cositas. Esto nace por una recogida de firmas de Cáritas, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es decir, esta misma gente que estaba aplaudiendo al Papa Francisco ahora está intentando tumbar una de las principales campañas que ha puesto en marcha la Iglesia, con razón, en mi opinión, por reconocer los derechos de personas que estaban ya en España, pagaban impuestos en España, pero no tenían los mismos derechos que las personas que trabajan en España igual que ellos. Entonces, me parece tremendamente grave, me parece muy grave que el PP, de manera tan irresponsable por la competencia de Vox, se haya sumado a esta campaña de la derecha, y me parece grave que haya jueces en el Supremo que se sumen a ella también a posteriori. ¿Le ve recorrido a esto judicial, Mariola? Bueno, esa idea de que el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial, entra dentro de las opciones posibles. Yo me cuesta creer que este proceso tenga alguna matiz o conculque algo vinculado con el derecho de la Unión Europea, pero a mí me parece que hay una pregunta. Hoy va de pregunta sastre. ¿Por qué el proceso de regularización de migrantes le molesta tanto al Partido Popular y tampoco los procesos de regularización fiscal? Con Mariola Urrea, con Ignacio Escolar y con Carlos Navarro Antolín, en cuya ciudad, en Sevilla, nos vamos a quedar. Radio Sevilla. Enrique Carneado, buenos días. Hola, buenos días. Porque ayer empezó el debate de investidura de Juan Manuel Moreno, ayer con el discurso del candidato, del aspirante a presidente de la Junta de Andalucía, al que su potencial socio, que es Vox, le reclama, ahora que hablábamos de la regularización de personas migrantes, de nuevo la prioridad nacional, cosa que él no incluyó, no hizo referencia a este eslogan, digamos, de Vox en su discurso. Hoy es, Enrique, la primera votación, empieza por tanto el proceso, pero está abocado ahora mismo esa votación a la derrota porque Vox ha dicho que le va a votar que no. Así es, en esta segunda jornada del debate de investidura, a la que llegamos con posturas enfrentadas entre Partido Popular y Vox, va a arrancar a las 10 de la mañana, será con la réplica de los portavoces de la oposición a ese discurso de investidura de Juan Manuel Moreno, quien marcó distancias con la ultraderecha, defendiendo que en Andalucía no cabe ninguna desigualdad ni discriminación, rechazando por tanto la prioridad nacional y sin descartar incluso repetir elecciones. Todos somos conscientes de que solo caben 2 opciones, el bloqueo y quién sabe si repetir elecciones o interpretar con inteligencia y generosidad para ponernos en marcha. El líder de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ya ha anunciado que el voto será contrario, siguiendo así lo anunciado por la Dirección Nacional a través de su portavoz, José Antonio Fuster, que amagaba con un bloqueo indefinido, advirtiendo de que Juan Manuel Moreno podría ser elegido en quinta votación o incluso nunca. El señor Moreno se presenta a la investidura, en primera no, en segunda me parece a mí que no, y que siga ahí por ese camino. Tercera, cuarta, quinta o nunca. Desde la oposición de izquierda ya hablan de vergüenza y humillación ante el hecho de que sea la Dirección Nacional de Vox desde Madrid la que esté decidiendo el futuro de la política andaluza. Esta tarde va a llegar esa primera votación de investidura donde se necesitará la mayoría absoluta, si no habrá que seguir negociando y esperar al jueves en busca de la votación por mayoría simple. Será una de las imágenes políticas de la jornada. Gracias, Enrique. A vosotros. Escuchamos ahora a Carlos cómo Moreno Bonilla marca distancias con Vox y Vox marca distancias con él. ¿Tú tienes alguna duda de que esto acaba en acuerdo? Yo no tengo duda de que acabará en acuerdo, que tienen que gobernar juntos y que están haciendo el teatro y la escenificación, que cada cual elija el término que más le guste, antes de ponerse de acuerdo. Puede que tarde, efectivamente, puede que tarde. Lo que está en duda es el ruido que van a hacer hasta ponerse de acuerdo. Moreno tendrá que ir a ese acuerdo, pues vamos a decirlo así, con la nariz tapada. Él es un candidato que capta muchos apoyos en una izquierda moderada y va a tener que pactar con un partido de una derecha pura y dura. Y Vox, efectivamente, pues le están marcando el paso desde Madrid, porque los dirigentes de Vox en Andalucía no han pedido expresamente entrar en el gobierno como sí lo hacen los de Vox de Madrid, o han tardado mucho en hacerlo. No ha ocurrido como en otras comunidades. Todos recordaremos aquella frase famosa que marcó un estilo de Abascal cuando en la noche electoral del 2022 en Castilla y León le dijo: García Gallardo se te está poniendo cara de vicepresidente. Aquí no ha habido eso hasta ahora. Aquí están llevando un ritmo distinto en el caso de Andalucía, pero tienen que gobernar juntos. Uno
tendrá que llegar a ese acuerdo con la nariz tapada, y el otro está tensionando para que se evidencie la influencia que tiene, porque Vox tiene la llave de la gobernabilidad, pero en Andalucía ha ocurrido anteriormente que ha habido gobiernos de coalición, se han puesto de acuerdo y, por cierto, el partido pequeño siempre ha acabado fagocitado por el grande, y Moreno no tendría que tener ningún inconveniente porque ya acabó con Ciudadanos, y en que Vox al final esté en el gobierno pero quede diluido, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre. La segunda votación, como nos decía, la primera votación, como nos decía Enrique, será hoy, esta tarde, y la segunda ya será pasado mañana, el jueves. Hay otro asunto que marca la actualidad del día, dos nombres propios. Uno es el de la presidenta de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Belén Gualda. Ayer fue imputada en el caso Elide por el juez Pedraz. La imputa a ella y a otras 24 personas por el rescate de la empresa Tubos Reunidos. Esto por una parte. Y luego por otra, está afrontando la Audiencia Nacional la recta final del juicio a la Kitchen, la presunta trama que desde el gobierno de Mariano Rajoy y con medios públicos, con medios del Estado, envió a agentes de la policía a la destrucción con el objetivo de destruir pruebas e impedir obstruir la acción de la justicia que investigaba las cuentas del Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Estamos, por tanto, en el momento en que se van presentando los informes. Así lo hace, por ejemplo, el informe final de la Fiscalía. Ahora que ha sido noticia hace unos días la sentencia contra José Luis Ábalos, esos 24 años de prisión y 19 para Coldo, lo que pide en este caso la Fiscalía para el exministro Jorge Fernández Díaz son 15 años de cárcel. Sí, encara su recta final ya el juicio a la Operación Kitchen. El fiscal anticorrupción César de las Rivas anunció ayer que eleva definitivas sus conclusiones provisionales. Esto quiere decir que entiende que el juicio oral ha corroborado las acusaciones, que existió una operación desde el aparato del Estado para robar y destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP y sus dirigentes y hurtarlas a la acción de la justicia. Y por ello, el fiscal mantiene la petición de pena para los principales responsables, tanto para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como para su mano derecha, el secretario de Estado, Francisco Martínez, para quienes reclama 15 años de cárcel por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. También para la cúpula de la Policía Política, con otros 15 años para el DAO Eugenio Pino, el policía asesor de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, 19 para Villarejo o 12 para el topo conductor de Bárcenas, Sergio Ríos. A partir de las 10, Sastre se reanuda el juicio. Escucharemos al fiscal en su informe final. Argumentará ahí por qué mantiene su acusación y veremos si desliza alguna de las acusaciones que han planeado sobre este juicio oral, que finalmente en el banquillo no están todos los que son, que hubo otras personas en la cúpula del PP que ordenaron al ministro y a su mano derecha la ejecución de este operativo para salvarse. A lo largo del juicio han surgido testimonios que apuntan en ese sentido, que el Barbas o asturiano Rajoy estaba al corriente y recibía novedades de Villarejo, que Cospedal hacía un seguimiento exhaustivo de la operación, que todo empezó en el PP, como dijo Bárcenas como testigo. Faltará poco entonces para el visto para sentencia, ¿no, Campos? Será cuestión de días, vaya. Sí, bueno, bastantes días, porque no hay que olvidar que son muchas partes, todas van a presentar su informe final y leerlo ante el tribunal. Hoy, por ejemplo, el fiscal va a necesitar todo el día para poder presentar sus conclusiones. Pues mucho ánimo. Gracias, Campos. Hasta luego. Hasta luego. Una jornada larga la que se avecina en la Audiencia Nacional. Puso distancia el PP, Ignacio, con respecto a la Kitchen, hasta que, una vez acudió Rajoy, dijeron que ellos mostraban, la actual dirección apoyaba de forma cerrada a Mariano Rajoy. Bueno, y tienen la ventaja de que Mariano Rajoy solo ha ido como testigo y al juicio, porque para mí lo más anómalo de esta instrucción no es solo que ya ni Cospedal, a pesar de las grabaciones que había, que demostraban el conocimiento sobre todo lo que estaba haciendo Bárcenas todo lo que estaba haciendo Villarejo con la libretita de Luis Bárcenas, sino que durante la instrucción Mariano Rajoy no es que no fuera imputado o investigado, es que ni siquiera fue, durante la investigación de estos presuntos delitos, ni siquiera fue llamado a declarar como testigo. Y aquí Rajoy era el alfa y el omega de toda la historia, ¿no? ¿Por qué se monta todo este operativo parapolicial para entrar en la casa de Luis Bárcenas e intentar robar las pruebas que tenía contra el partido? Pues se monta para proteger a Mariano Rajoy como presidente del gobierno y como presidente del partido, porque según lo que ha explicado el propio Bárcenas, lo que le roban son pues pruebas o supuestas pruebas, porque no sabemos lo que hay allí, porque nunca ha aparecido, que implicaban a Mariano Rajoy en toda esta historia de esa caja B que había en el partido durante años y años y años, y que ha salido desde un punto de vista judicial pues prácticamente gratis para todos los que recibieron dinero negro del Partido Popular.
Es que solo el dinero que aparece asignado a Mariano Rajoy, por cierto, como M. Rajoy y como 1000 denominaciones más, porque ella aparece como MRAJ, como Mariano, como un montón de denominaciones, pero acaba sumando bastante más dinero que lo que ha supuesto la condena de Ábalos a 24 años de cárcel. No quiero equiparar ambos casos porque no son equivalentes, pero evidentemente lo que se habla, la parte de cuánto dinero supuso toda esa historia que intentaba tapar la Kitchen, pues bastante más, no solamente para el expresidente del gobierno, sino para muchos otros dirigentes políticos del Partido Popular de las últimas décadas. Mariola. Me imagino que muchos oyentes siempre tienen la percepción de por qué en unos juicios se dilata tanto el proceso y en otros resulta los tiempos bastante más acordes con lo que se entiende por una justicia eficaz, ¿no? Y por supuesto esto tiene una explicación técnica apoyada en juzgados que están más saturados, las audiencias frente a juzgados como el Tribunal Supremo, que juzga solo a aquellos aforados. Y eso también plantea reflexiones interesantes acerca de la figura del aforamiento y sobre todo y especialmente acerca de la necesidad de que la justicia no dilate un proceso durante 10 años, porque resulta muy difícil seguir honestamente qué es lo que está juzgando la Kitchen. Para muchas personas ha transcurrido tanto tiempo que ya resulta prácticamente imposible ponerse al día de lo que es los propios actores que están implicados en el proceso y las temáticas que están siendo objeto de enjuiciamiento. Pero es que hay más. Para muchas personas ese juicio ya no tiene impacto en lo que es el reproche moral de las conductas que se juzgan ahí, porque es que ya hubo un reproche político en la medida que se asumieron responsabilidades políticas y el gobierno de Mariano Rajoy fue objeto de una moción de censura. Por lo tanto, aquí también, en términos de teoría general, si me permite, Sastre, hay reflexiones acerca de la necesidad de acomodar tiempos a lo que se juzga y a las acciones que están siendo objeto de reproche, en este caso penal. Carlos. Sí, hilando efectivamente con lo que dice Mariola, a mí me llama la atención, o no me deja de llamar la atención, que el proceso de la Kitchen pues no ha tenido la repercusión mediática proporcional a los hechos de la gravedad que se investigan. Y no la ha tenido porque, por un lado, efectivamente la sociedad lo ha amortizado, ya se depuraron las responsabilidades políticas, y por otro lado porque ha sido eclipsado por todo lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? El juicio y las condenas gravísimas de Ábalos y Koldo, ahora lo de Zapatero, el caso de Leire, o los casos de Leire, mejor dicho, todo eso también ha influido en que no tenga la repercusión que debería tener por la gravedad de los hechos. Ya veremos si las peticiones de 19 y 15 años a los principales procesados investigados pues acaban reducidas o no, ya lo veremos, pero de momento, que no es poco, la repercusión mediática yo creo que debería haber sido mucho mayor. Y algo con lo que parece dar por descontado el Partido Popular, que es que el impacto que esto pueda tener en su expectativa de voto es nulo. Es decir, de la Kitchen no parece que nadie en Génova esté ahora mismo preocupado por el revuelo que pueda haber, ni siquiera en el momento en que se produzca la sentencia. Son los casos de corrupción los que preocupan en este caso al gobierno. Ahora lo mencionaba Carlos, el caso Cerdán, la condena a Ábalos, y esta sensación de que son los propios socios los que aprietan de alguna manera, aunque estamos en una situación que bien podría describirse de parálisis. El gobierno no tiene en este momento la mayoría para aprobar los presupuestos, aunque parece que esta vez sí los quiere registrar en el Congreso. Sospechan los socios que una vez falle o fracase esa votación será el motivo, el argumento por el que Pedro Sánchez puede adelantar las elecciones, que es algo que el presidente del gobierno ha dicho hasta ahora que no quiere hacer. Y luego, por otra parte, no hay mayoría suficiente para que el Partido Popular articule una moción de censura instrumental, que es como lo llama Alberto Núñez Feijóo. En este impasse, ¿qué intenta el gobierno? Pues circunscribir los casos de corrupción a personas concretas, como hizo Pedro Sánchez en los casos de Ábalos y de Cerdán, o decir que es un acoso y derribo contra su entorno más inmediato, en lo que se refiere a los casos de su mujer y de su hermano, y por otra parte tratar de dar la sensación de que el gobierno no está quieto, que el gobierno, a pesar de que tiene una mayoría muy precaria en el Parlamento, sigue aprobando cosas. Por un lado, la regularización de migrantes, de la que ahora va a hablar Sánchez en un discurso en el centro de Madrid, pero por otro también, José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Por otro lado, con la vivienda, siendo conscientes tanto el Gobierno, el PSOE como Sumar, de que esta es la gran emergencia social que tiene este país, y ayer con la aprobación de un nuevo decreto en este sentido.
Sí, el gobierno vuelve a la carga con la vivienda y lo hace con un decreto que va a aprobar a finales de julio y pensando en una carambola remota con los presupuestos de fondo. El Ejecutivo va a recuperar varias medidas sobre vivienda que descansaban en un cajón con 3 objetivos. Por un lado, intentar cambiar el marco de la corrupción como único asunto de debate y volver a legislar, en este caso con la política de vivienda, que es uno de los grandes deberes de este Ejecutivo. Si algo merece la pena, en alguna materia merece la pena, el acuerdo es precisamente en la vivienda. Así que vamos a trabajar con los grupos para que a lo largo del mes de julio este texto vea la luz, para que los grupos se sientan representados. Insisto, un texto ambicioso. Lo decía la ministra portavoz, que ponía el acento en los grupos, y este es el segundo objetivo de este decreto, volver a recuperar, pensando en los presupuestos, a los socios para la causa, sobre todo a sumar. Fuentes del socio minoritario recalcan que les ha costado arrancarle este compromiso al PSOE, que permite a Sumar sacar la cabeza en la coalición gracias a la prórroga de los contratos o a la regulación de los alquileres temporales que van a estar en este decreto, y en Sumar, claro, no quieren dejar pasar esta oportunidad. Desde entonces, pues evidentemente, pues hemos estado en contacto y trabajando, y entonces pues conocemos las condiciones de Junts y estamos, como he dicho muchas veces, que muchas de ellas tienen que ver con fiscalidad, medidas de fiscalidad que no iban en el anterior decreto, pero que pueden ir en el próximo y que por lo tanto estamos dispuestos a escuchar sus propuestas, ¿no? Y en eso vamos a trabajar. Era Ernesto Urtasun recordando que están dispuestos a lo que sea para cumplir con el tercer y posiblemente más difícil objetivo, convencer a Junts. Para ello, el gobierno va a incluir en este decreto medidas fiscales como rebajas de IRPF o eliminar cualquier moratoria antidesahucios, que es una solicitud de los independentistas. Pero esto es como la teoría de la manta corta, porque lo que le das a uno, se lo quitas a otro. Escucha lo que decía ayer en Podemos sobre el PSOE. Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve. Esto es insostenible y esto es indefendible. Así que Sastre no lo va a tener nada fácil el gobierno para aprobar este decreto al que aún hay que darle forma durante el mes de julio. Gracias, Coso. Un abrazo. Hasta luego. Antes Mariola le preguntaba a Carlos si tiene alguna duda, a pesar de lo que escuchamos ayer en el Parlamento andaluz, de que habrá acuerdo entre el PP y Vox. Te pregunto a ti, ¿tú tienes dudas de que esta legislatura va a llegar hasta el final o crees que Sánchez va a tener que tirar la toalla antes? Yo creo que esta legislatura no va a acabar tan pronto como desea el Partido Popular, ni probablemente vaya a terminar tan tarde como le gustaría al presidente en términos de agotamiento estricto de la legislatura. Pero creo que esta legislatura le quedan todavía unos meses interesantes a los que el gobierno pretende darle sentido, y de ahí esta regulación de vivienda, que yo creo que es muy interesante porque el planteamiento es, lo dijo la ministra de Vivienda recientemente, no es tratar la vivienda como una inversión o como un activo financiero, es hacer de la vivienda un derecho. Y creo que la regulación de esta norma, que está todavía en elaboración, que no se conocen todos los detalles, trata de incorporar todos aquellos aspectos que puedan garantizar esa mayoría que no obtuvo un intento de regulación de la vivienda hace ahora unas semanas. Y creo honestamente que la presentación de los presupuestos, el debate de los presupuestos y la no aprobación de los presupuestos determinará el programa electoral y desde luego el pistoletazo de la salida seguramente de la campaña. ¿Tú, Ignacio, cómo lo ves? Yo creo que es muy relevante a efectos de lo del presupuesto, que es una de las claves de los próximos meses, lo que ocurrió hace unos días cuando el gobierno elevó la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,6%. Es un dato bastante bueno, sobre todo viniendo, como venimos, de todo el impacto de la guerra de Irán. Para mí el marco más probable, va a haber un intento de negociar los presupuestos, es muy probable que no salga, porque aunque por un lado hay mucho dinero para repartir, en el sentido que serán unos presupuestos muy expansivos, que permite hacer victorias parciales a todos los socios de gobierno que se quieran sumar a sus cuentas públicas, porque puede haber más gasto social, porque puede haber también más inversiones públicas, porque es algo que va a ser difícil decir que no para muchos de sus socios. Al mismo tiempo tienes las expectativas de unas elecciones muy pronto, con la sensación de muchos socios de gobierno de ojito, que si me pego mucho al PSOE lo mismo me mancho. Y eso hace que sea muy difícil que pueda salir adelante el presupuesto. Ahora bien, ¿cuándo son las elecciones? Va a ser, pues no van a ser en el 26, como pretende la derecha, en mi opinión. Muy probablemente sean en el primer trimestre del año, entre febrero y marzo del 2027. Está descartado ya
la posibilidad de que haya un superdomingo, como pedía algunas voces, incluso dentro del Partido Socialista. Esto de juntar las elecciones a los que están gobernando les suele venir mal, pero a quienes están en la oposición puede ser una manera de ayudarles a conseguir un gobierno municipal o autonómico. Pero parece bastante descartado. Así que la posibilidad de que sea después de las municipales y autonómicas, yo la veo que solo en el caso de que salgan adelante los presupuestos podría ser, pero lo veo improbable. Carlos. Sí, el Consejo de Ministros pone el foco en un verdadero problema, que es el de la vivienda. Pasa que, lamentablemente, tratar de dotar de contenido político a un gobierno que está en una legislatura agonizante, pues ya parece casi que una tarea imposible, ¿no? No hay fuerza parlamentaria para sacar adelante eso cuando haya que convalidarlo, ni tampoco hay tiempo para la aplicación, y además lo que diga Sumar de Vivienda, enseguida rápidamente Junts se va a poner a la contra, como ya hemos visto en más de una ocasión. Pero bueno, el intento de dotar, de realizar acciones de gobierno para dotar de contenido político un ejecutivo lastrado por tantísimos casos que hay escandalosos en los juicios, pues bueno, pues yo lo comprendo. ¿Qué va a hacer? Y después yo sí creo que las elecciones generales, como muy tarde, serán en marzo. Y antes de Navidad lo veo difícil, aunque es el PNV también el que aprieta, ¿sabes? Hay un elemento, muy rápido, pero yo creo que la clave está, yo también pienso que será en 2027, febrero, marzo, pero yo creo que la clave está en que el presidente del gobierno encuentre un escenario favorable para que las elecciones generales no sean el resultado de una asunción de responsabilidad política, sino la causa natural de la convocatoria de elecciones. Y eso es que no te aprueben los presupuestos. Vamos a regresar a Venezuela antes de que acabe el abierto. Quisiera volver allí 6 días después de los terremotos. Los equipos de rescate siguen trabajando contra reloj para encontrar posibles supervivientes. Saben que los muertos ascienden, según el último balance, a 1.719. Hay más de 5.000 heridos y la cifra de desaparecidos sigue sin estar clara. Nuestra enviada especial allí a Caracas es Berta Reventós. Hola Berta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que has estado todo este lunes además en Catia la Mar, es un municipio del estado de La Guaira, el más afectado por la emergencia. Las imágenes que llegan de allí son desoladoras, así que ¿cómo es la situación y qué te has encontrado allí en La Guaira, Berta? Sí, lo primero que he visto y que me ha chocado ha sido la destrucción. Catia la Mar parece una zona de guerra, casi todos los edificios están destrozados y los pocos que quedan en pie están muy dañados, al punto que a menudo se ve el interior de los apartamentos con mesas, camas, ropa, lámparas, en fin, el mundo íntimo de personas que ya no están o que ya no podrán volver a sus hogares. Después me ha chocado la organización colectiva. Es impresionante cómo después de 5 días de entrega absoluta a la causa, la gente sigue remando y coordinándose para clasificar la ayuda humanitaria que va llegando, para buscar comida y agua, pero también para levantar cascotes de los edificios derruidos, para abrazar a quien lo está pasando mal en la larga espera por encontrar a su ser querido. En las labores de rescate, precisamente, que son una hazaña coordinada entre voluntarios y rescatistas internacionales, hay un momento muy crudo que es cuando se pide silencio porque se sospecha que hay alguien con vida bajo los escombros. Se levanta el puño para pedir silencio y es un signo que se hace en cadena para lograrlo rápido y funciona. Y en cuanto a las críticas a la inacción del Estado, es doloroso ver cómo la gente espera más de unos militares que han estado tan presentes en la vida pública del país y de los que ahora, en un momento tan crítico, sienten la ausencia. Por eso te quería preguntar, Berta, porque te has encontrado con mucha incertidumbre, evidentemente, entre los vecinos, entre los familiares, pero también nos contabas ya a las 8 el enfado por la gestión ante los trabajos para recuperar, que van además contra el reloj, para poder recuperar a los familiares y a los amigos. Pues la gente está muy sensible, lógicamente, pero también muy resolutiva, porque muchos se han quedado sin nada y están viviendo al día con lo que van recibiendo. Hay gente durmiendo en colchones en el suelo bajo carpas improvisadas. En una de ellas he encontrado a una familia con hermanas, primas, tías que tenían una historia conmovedora. Yo me llamo Julieta Romero, tengo 14 años. Yo soy sobreviviente del terremoto que pasó aquí en Venezuela. El día del terremoto, Julieta estaba mirando la tele con sus 2 hermanas y su padre en el apartamento que tenían en Catia la Mar. Su madre, Leinis, que estaba en otro municipio, llamó enésimas veces después de sentir el temblor, pero no respondieron. Me respondió una señora y me dijo, yo le dije, mami, ¿estás bien? Y la señora me dijo, no señora, su hija se quedó allá, la estaban rescatando de los escombros. Yo le dije, ¿cómo que rescatando? ¿Dónde están sus hermanas? Me dijo, no sé, yo solo la vi a ella.
Las hermanas y el padre de Julieta quedaron atrapados en el edificio y murieron. Ella recuerda el momento en que un rescatista la ayudó a salir. Él me ayudó a salir poquito a poquito, nos fuimos acercando hacia acá y de ahí me fui a un refugio que está por aquí y me quedé ahí hasta como las 12 de la mañana por ahí, que fue cuando mi familia me encontró. Todavía descolocada, asegura que se siente rara por estar viva. Es raro que yo sí esté aquí, ¿sabes? Porque ella rápidamente fue a buscar solo a mi papá. Ella no tuvo el impulso de salir. Ella solo fue a buscar a mi papá y a mi hermana pequeña. Y saber que se encontraron ellos juntos en gran parte me pone feliz. Su madre Leinis la consuela, aunque para ella la pérdida es también incalculable. Él fue muy buen amigo, él era de los que dejaba de hacer sus cosas para hacerla de los demás. Y mis hijas igual, las tres son igualitas a él. Va a ser difícil porque las vamos a extrañar muchísimo, 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 muchísimo. Hay decenas de historias como esta estos días en Venezuela. No hay nadie que no sienta el dolor del otro, que no empatice y que no quiera ayudar. Es muy duro lo que está viviendo el pueblo venezolano, pero también es muy conmovedor cómo está respondiendo a ello. Lo que se está encontrando sobre el terreno, nuestra enviada especial a Venezuela, Berta Reventos. Berta, muchas gracias. Gracias a vosotros. Las 9 y casi 48 minutos de la mañana, las 8 y 48 en Canarias. Les decía que esta mañana tenía previsto un acto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, precisamente para hacer balance de la que será y seguirá siendo una de las cuestiones políticas del día, que es esa regularización extraordinaria de personas migrantes. Está hablando en este momento, sonido en directo desde el centro de Madrid. Aprovechar sus oportunidades y también, lógicamente, para responder a los desafíos que la migración entraña. Y España y su gobierno, por extensión, ha elegido este camino. Lo hacemos, en primer lugar, por coherencia con nuestro propio pasado, antes hacía referencia a ello, porque sabemos lo que significa emigrar. Lo hacemos no solamente por coherencia, sino también por responsabilidad. Y lo hacemos también por inteligencia, porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios. Recuerdo el verano pasado, mientras asolaban los incendios muchas de las regiones de nuestro país, encontrarme con un alcalde de Villablino, en León, y decirme que querían migrantes en su pueblo precisamente para poder no cerrar las aulas y poder sostener ese municipio. Por tanto, también por inteligencia lo hacemos y por supuesto que lo hacemos por humanidad, por empatía. Gobernar, amigos y amigas, es decidir. Y algunas decisiones que se toman desde el gobierno hablan no solo del país que somos, sino también del país que aspiramos a ser. Y yo creo que esta es una de ellas, una de las decisiones más importantes, más trascendentes que puede tomar una administración. Porque así es como queremos que el mundo vea a España, como un país que respeta, que protege y que ampara los derechos humanos. Un país que mira a su alrededor como debemos hacerlo nosotros también a diario, con empatía, y que reconoce la dignidad de quienes ya viven, trabajan y construyen su proyecto de vida entre nosotros y nosotras. Una España, en definitiva, que será mejor de lo que ya es, y no solo por tomar una decisión inteligente y buena para nuestra economía, que sin duda alguna lo es, sino porque ahora, precisamente ahora, hace lo único decente y moralmente aceptable, que es dar la mano en lugar de dar la espalda a la realidad migratoria de nuestro país. Los argumentos. Este España, sonido en directo desde el centro de Madrid, en un acto en el Colegio de Arquitectos de la capital de España, donde está compareciendo Pedro Sánchez para hacer ese balance del proceso de regularización y donde, como acaban de escuchar, ha defendido las razones, no solo por inteligencia y por economía, sino por humanidad, de un proceso con el que quiere, evidentemente, exponer a España como contrapunto de otras políticas migratorias y como contrapunto a, por ejemplo, lo que también hoy mismo seguirá debate en el Parlamento andaluz, que es la prioridad nacional que Vox le sigue poniendo como condición al Partido Popular para acordar al gobierno de esa zona, de ese territorio, la comunidad más poblada de España, que es la condición que ha acabado por aceptar el Partido Popular en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, en aquellas comunidades en las que en el ciclo electoral que anticipó Alberto Núñez Feijóo con la intención de
que quedara acreditado el desgaste de las marcas socialistas en los territorios, al final el Partido Popular, que ganó todas esas elecciones, quedó sin embargo en manos de Vox. Volveremos luego a lo largo de la mañana para escuchar cuáles son los datos que ofrece Sánchez en este proceso que el gobierno esperaba iba a regularizar la situación de 500.000 de personas, pero que, tal como estamos contándoles desde ayer, ha superado la cifra del 1.000.000 de personas acogidas o que por lo menos han solicitado esta naturalización. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construiremos castillos ahora con Sergio Castro y con Pepe Rubio. Buenos días. Buenos días. Vosotros diréis. Sí, castillos en el aire los tenemos todos, a montones. Otra cosa es el edificable, el terrestre, el sólido, el de piedra. De estos vamos a hablar con Vicente Olaya en el Comando Norte, en compañía, claro, de Aitana Castaño y de Nacho Carretero. Vicente Olaya, autor del libro El Emir, que se apellidaba Martínez, 20 historias y leyendas de castillos en España. Pero vamos a completar toda esta historia fantasmal y real con la aportación de todos ustedes, porque en el 900, 100, 800 buscamos que nos cuenten cuál es su castillo particular, cuál es ese refugio, su atalaya que han convertido en su castillo. Y huelga decir, Sastre, que si alguien hubiera heredado un castillo de verdad, pues tiene que llamarnos. También puede llamarnos. Hombre, debería llamar al prioritariamente al 900-100-800 para contarnos cómo se vive en un castillo. ¿Vive usted en un castillo? Claro. ¿Ha convertido su casa en un castillo? ¿Cuál es su castillo? Hoy castillos metafóricos, pero bueno, si alguno lo tiene real, también. 900-100-800. Qué bien me resume. Hay gente que vive en Aragón que vive en un castillo, que es un pueblo, que se llama un castillo. Yo estoy viviendo en un palacio. Ah, bueno. Bueno, pues también valdría. 900-100-800. Mariola, conociéndote, tampoco nos sorprende. No esperábamos ¿verdad? menos. Que Mariola Y es una estáis todos princesa. invitados a la Magdalena. Ah, vale. Pues ese castillo, ese palacio iremos. Sí. Bueno, vamos a salir de este jardín para meternos en otro, Venga. el de Eduardo Barba, que viene como siempre a las 11. Hoy va a hablar de árboles para plantar en el interior, esos árboles que plantamos en las terrazas, en los balcones de casa. Sí, se pueden plantar árboles, no tiene por qué ser un bonsai, pues un árbol, depende de la terraza que tenga, claro. Bueno, no sé, un limonero, un naranjo. Bueno, Mariola en su palacio puede plantar lo que Bueno, ella ella quiera. puede plantar un Ella bosque. puede No es mío, efectivamente. no es mío. Bueno, no tú es estás, mío. tú estás casi mío. tuyo, Mariola. Nuestros efectos es tuyo. Hay hortensias, Ah, mira, que son mira, otra qué bien, flor sí. maravillosa. Y para concluir en 15 minutos de fama con Martín Bianchi, repasamos la prensa del corazón, la prensa colorida, con un comunicado, el de Ana Obregón, que anuncia que sí habrá posado, porque el posado del verano no es una cuestión de edad, sino es un estado de ánimo. Es una actitud, es como es el una verano. actitud, exactamente. Vale. Tiene 70 años y dice que va a haber posado. Va a hacerlo en el Manantial, que es la residencia familiar, que ahora está en venta. ¿Vale? Y luego, después de 200 años, en el Palacio de Buckingham va a dejar de ser la residencia oficial de sus moradores habituales, porque Carlos III, no el mejor alcalde de Madrid, con permiso de Almeida, sino Charles III, ha decidido que no se vivirá más en Buckingham Palace. Vale. Pues hoy de vivir no en palacios, sino en castillos en el 900-100-800. ¿Cuál es su castillo? ¿Qué han convertido ustedes en su castillo? 900-100-800. De momento, Mariola Urrea, Ignacio Escolar y Carlos Navarro-Ontelín, muchas gracias y que paséis un buen martes. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.